Hoy no estamos, hermanos, reunidos de manera presencial. Hoy el Señor está pastoreándonos a todos. A todos. Él es el buen pastor. Y a través de sus palabras, Él nos está enseñando a esperar en Él. Él nos está enseñando a confiar en Él, a poner la confianza en Él. Sí, tenemos que estar atentos a las noticias de manera estadística, de manera, vivimos en este mundo, tenemos que actualizarnos, tenemos que saber qué está pasando alrededor, pero lo importante es que eso no me venga a afectar a mí para moverme al desespero, a la ansiedad, al desasosiego, a tomar decisiones o a sentirme simplemente con un estado de desesperación, de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar con todo esto? ¿Qué irá a pasar con aquello? Oye, ¿será que me botan del trabajo? ¿Será que una cosa? ¿Será? Confiemos en el Señor. Vamos a oír, como lo dijo aquí Moisés, y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Para comenzar a esperar en Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, los diferentes mensajes, los diferentes consejos, las diferentes palabras. De una u otra manera Dios nos va a hablar, Dios nos va a señalar el camino. El problema es que en esta pandemia sigamos nosotros bajo el orgullo, sigamos nosotros bajo la soberbia, sigamos nosotros bajo la altivez de corazón, y que todavía nuestro corazón nos siga guiando, todavía tengamos posiciones fuertes, posiciones personales, posiciones de contradicción con la palabra, posiciones, hermano, de rebeldía con la palabra. Es que no me parece lo que dice el pastor, no me parece lo que dice el predicador, es que tengo una cosita allá adentro. Es que, hermano, en tiempos de pandemia y todavía no nos humillamos. En tiempos de pandemia, en tiempos de dificultad, y todavía no doblegamos nuestro ser. Todavía, hermano, no somos humildes de corazón. Todavía somos reacios al pastoreo de Dios en este tiempo, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que ser más fuerte el Señor. Tiene que ser el Señor con ciertas personas más fuerte para poder doblegarlas. Hermano, vamos a humillarnos. En el amor del Señor se lo decimos. Es el tiempo de dejar que Dios nos procese, que Dios nos trabaje, que Dios nos quebrante. Es tiempo, hermano, de ser sensibles a la voz de Dios, de apartar orgullo, de apartar ego, de apartar posición personal. Job capítulo 11, versículo 4, Job pudo decir: mi doctrina es pura, mi doctrina es pura. Y por eso es que Dios lo viene a quebrantar, y por eso Dios le viene a enseñar a Job que no era como él decía y como él pensaba. Y Job pudo decir al final, en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchos todavía en esta cuarentena con ese carácter fuerte, con esa soberbia, el diablo les habla, el diablo les ministra, el diablo los tienta, y posiciones fuertes, posiciones personales de dureza, de carnalidad, de rebeldía, tienen su propia doctrina. Por eso es que esperan en ellos mismos, porque ellos mismos tienen su propia doctrina. Cada quien espera en lo que cree. El capitalista en el capitalismo, el comunismo en el comunismo. Bueno, el cristiano debe aprender a creer en Cristo y debe aprender a esperar en Cristo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que tiene su propia doctrina, cree en su propia. Y Job, por eso era que creía en él, y Dios lo tuvo que procesar y Dios lo tuvo que enseñar. A tal punto que dice al final, como lo acabamos de decir: Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes y que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que antes no conocía, lo que antes no veía, pero de oídas te había, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Todavía posiciones personales en esta pandemia. Todavía no se oye la voz de Dios. Y lo vamos a estudiar el segundo paso para esperar. Que para ir al segundo paso, tengo que primero oír para obedecer. Oír lo que Jehová ordena. Oír lo que Jehová dice. Cada quien tiene su propia doctrina. Muchos en su orgullo tienen su propia doctrina. Esto sí, pero esto no. Esto de la palabra sí, pero esto de la palabra no. Esto lo puedo aplazar, pero bueno, esto sí lo puedo cumplir ahora. Pero esto lo puedo aplazar. Esto lo puedo aplazar. Esto de pronto, después de la pandemia, lo comienzo a obedecer. Pero esto no.
Y son de los que se llenan de tribulación, son los que se llenan de angustia y son de los que piensan que en su orgullo pueden solucionarlo todo. Que en su orgullo pueden abrir ellos pueden abrir puertas. Que en su orgullo ellos no necesitan ningún pastor. Que el pastor de ellos es ellos. O ellos tienen el derecho o ellos tienen la capacidad de escoger quién los pastorea. Imagínese usted. Así pasa con el orgulloso. Así pasa con el soberbio. Son de los cristianos que vienen saltando de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. El cristiano canguro le llamo yo. Porque no ve en ese pastor, no puede ver a Dios en ese pastor que cumpla los requisitos que él exige. Porque él es orgulloso, porque él es soberbio, porque él es altivo. Y yo no permito de que nadie me hable. Pero cuando yo sí hable, cuando yo hablo como orgulloso, todo el mundo tiene que temblar. Gloria al Señor Jesucristo. Y por eso Dios viene a quebrantar. Por eso es que muchos hermanos están endurecidos. Y por eso muchos, aún en medio de la pandemia, Dios no les suelta, Dios no les provee, Dios no les da por esa posición fuerte, esa posición de soberbia, esa posición de orgullo, esa posición que no son ovejas. Cuando la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Para aprender a esperar en Dios, primero tenemos que oír la voz de Dios. ¿Y por cuántos años no oímos la voz del diablo? ¿Y por cuántos años no oímos la voz de nuestro propio corazón? No oímos nuestra propia voz. La pregunta es, ¿seguimos oyendo nuestra propia voz? ¿Seguimos oyendo la voz de Satanás? ¿Seguimos oyendo la voz de los demonios? ¿O en este tiempo de pandemia, que estamos en prueba? Porque todos estamos en prueba. Estamos oyendo la voz del Señor. Me cuesta oír la voz de Dios cuando me corrige, cuando me exhorta. Me cuesta oír la voz de Dios cuando me confronta con el pecado que me impide recibir lo que Dios me ha prometido. No quiero oír esa voz, pero sí la voz profética de Dios llevarme a otro nivel económico, de Dios llevarme a otro nivel espiritual, de Dios restaurar tantas cosas. Pero cuando Dios dice, te voy a restaurar, pero tienes que dejar esto, el adulterio, la fornicación, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar de pensar en tu propio yo, en tu propio ego, que tú eres el único que tiene la razón, que tú eres el único que te la sabes. Ay, sí no. Ay, sí no. Iba bien, Señor, a través del profeta, cuando me dijiste que me ibas a levantar, pero cuando me empezaste a confrontar con el pecado, con mi situación, ahí sí no. Ahí sí dejo de oír la voz de Dios para seguir con mi posición fuerte, de desleal, de infiel, de carnal, en medio de la congregación del Señor. Por eso es que muchos reciben y otros no. Por eso lo que Dios les ha prometido a muchos se cumple, a otros no. Por ese corazón empedernido, por ese corazón lleno de orgullo, por ese corazón lleno de soberbia, a unos Dios los levanta así rápidamente porque creen, porque esperan, porque confían, porque se despojan completamente. Cuando Dios les habla, cuando Dios les dice, ya están humillados. Tienen un oído sensible a la voz de Dios, tienen un corazón blando para Dios. Gloria al Señor Jesucristo, ya eso Dios los mira. Dice la palabra del Señor, ¿a quién miraré? Al que tiembla mi palabra. Al que tiembla mi palabra, a ese miraré. Al que se derrite en mi presencia, a ese le hablaré más, y le hablaré más, y le hablaré más, y lo pastorearé más, y le daré más, y le cumpliré más. Así que en este tiempo de pandemia también es un tiempo, hermano, de examinarnos. ¿Por qué Dios no nos cumple lo que nos ha prometido? ¿Por qué Dios no nos cumple lo que nos ha hablado? No por Dios, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es fiel y verdadero. Nosotros somos los que somos infieles muchas veces. Somos orgullosos, somos soberbios, altivos, prepotentes, hermano. Somos a veces personas, hermano, que no dejamos que Dios nos pastoree. Somos personas que tenemos la rencilla con nuestro líder, con el pastor que Dios nos ha puesto. Es que mejor es que mi pastor hubiera sido tal pastor. No, mijo, ese fue el que Dios te puso. Ese fue el que Dios te puso y ese fue el corral donde Dios te llevó. Y ese fue el rebaño donde Dios te dejó, donde Dios te llevó. Gloria al Señor, porque nosotros no escogemos, el que escoge es Él. El que sabe dónde llevarnos, dónde meternos, dónde sacarnos, dónde introducirnos, el que sabe si nos pone en el piso, nos levanta o nos derriba, es el Dios todopoderoso. El Dios que nos habla, el Dios que nos corrige, el Dios que nos exhorta, el Dios que nos bendice. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a oír, a escuchar en este tiempo de pandemia, donde quizás todavía muchos no están haciendo sus actividades normales.
de oír la voz de Dios, de qué Dios va a traer a través de ese predicador, de qué Dios va a traer a través de mi pastor, a través del líder que Dios me ha puesto, pero también a través de los otros predicadores que estás perfeccionando en mí, Señor. Me falta fe, que me hace falta, Señor. Me hace falta confiar más en ti, me hace falta esperar más, me hace falta ser más humilde, porque ese es el orgulloso ve el orgullo en los demás, pero no se ve el orgullo a sí mismo. Y por eso no quiere cambiar, por eso no va a la cruz de Cristo. Y siempre vive con la crítica, y siempre vive señalando, y no me parece, y sí me parece, y no me parece. Y quiere implantar su régimen dentro de la congregación hasta que viene el Señor y lo aplasta. Lo aplasta, lo humilla y lo quebranta. Como lo hizo el Señor con ese pueblo antiguo de Israel, que en su orgullo levantaron un becerro para que los guiara. ¿Cuál becerro? Ellos mismos se querían guiar. Y por eso Dios trajo a Josué y a través de la espada, la palabra, los mató. Así que tenemos que ser entendidos qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Porque Él es el maestro. Y en todo tiempo, Dios quiere traer una enseñanza. En todo tiempo, Dios quiere traer una formación. Nosotros todos los días tenemos que ser formados, todos los días tenemos que ser perfeccionados. El día que nos creamos que estamos completos, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos enseguida para el cielo, la NASA. Llamamos a la NASA para que la NASA nos envíe un cohete y nos vamos, o nosotros mismos vamos allá a Cabo Cañaveral, allá vamos para que nos envíen para el espacio. Todos los días tenemos que ser perfeccionados, todos los días tenemos que ser purificados, todos los días tenemos que desarrollarnos en Dios. Uno va más adelante que otro, uno va, hermanos, creciendo más rápidos que otro, pero a todo Dios nos llama a ser perfeccionados. Por eso Dios necesita la humildad para Él desarrollarse en nosotros. La humildad de nosotros, no el orgullo satánico ni demoníaco con el que venimos del mundo y no queremos cambiar aquí en el Evangelio. Dios nos llama a que cambiemos eso. Que aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios, que aprendamos a entregarle el corazón para que Él nos perfeccione, para que Él haga un trabajo poderoso en nuestras vidas. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.